Muy bienvenidos sean todos. Un gozo grande el tener la oportunidad de tenerles de nuevo para estudiar juntos la palabra del Señor. En esta ocasión quisiéramos invitarles para estudiar juntos un texto muy conocido, muy interesante, con grandes lecciones para nosotros, pero que ha sido también muy mal utilizado en algunos círculos religiosos. Y me refiero a lo que tenemos en Mateo, el capítulo 15, versículos 10 y 11. Mateo 5, 10 y 11. El título de nuestro tema, no lo que entra en la boca. No lo que entra en la boca. Mateo 15, 10 y 11. Dice así: y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y el otro texto en el que tenemos prácticamente lo mismo es Marcos, en el otro evangelio sinóptico, Marcos 7, versículos 18 y 19. Marcos 7, 18 y 19. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Estos dos textos, junto con algunos otros, han sido utilizados por algunos estudiosos de las Escrituras para decir que la Biblia enseña que nuestro Señor Jesucristo limpió todos los alimentos. A ver cómo les pongo esto. Que limpió todos aquellos animales que antes eran considerados inmundos. ¿Ok? Porque en verdad los alimentos no necesitan ser limpiados. Están limpios. ¿Ya? Y ahora vamos a ver por qué entonces dice la Escritura que esto decía haciendo limpios todos los alimentos. No los está limpiando, está diciendo que están limpios. ¿Ya? Los alimentos están limpios, significa que son aptos para. ¿Ya? Hechos para eso. Aptos para comer. Pero algunos insisten en que lo que Jesús está haciendo aquí es declarando que a partir de ese momento, todos aquellos animales o carnes de animales que habían sido prohibidas en Levítico 11 por ser consideradas inmundas, porque así Dios lo declaró, ya no estaban más así. Ahora están limpias. ¿Es eso lo que tenemos en estos versículos? Acerquémonos a ver qué es lo que hay en realidad aquí. Trabajemos un poquito con el contexto de estos dos versículos. Vamos a Mateo 15 en primer lugar. Leamos de nuevo 10 y 11, el texto más utilizado, porque lo demás es dejado de lado. Dice: y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y en Marcos 7, 18 y 19, Él les dijo: también vosotros estáis así sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Entonces, o más bien, esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. ¿Qué tenemos? Bien, empecemos con Mateo. Los versículos 1 al 10 componen o forman el contexto previo a esta declaración.
Y los versículos 12 al 20 componen el contexto posterior a esta declaración. ¿Qué hay allí? Con solo leer los dos contextos, ustedes notarán que por sí mismos captarán el significado del texto en estudio. Vamos a los versículos 1 al 10 de Mateo 15. Dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan? ¿Qué cosa? La tradición de los ancianos. Notemos en primer lugar que el reclamo que vienen a hacerle a Jesús, los fariseos, es que los discípulos están quebrantando una tradición, una costumbre, no ningún mandamiento, una tradición de ellos. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Y cuál era? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. De paso, no estaban hablando de no lavarse como nos lavamos ahora ahí si estamos haciendo algún trabajo y queremos comer algo, ¿qué hacemos? Nos lavamos las manos. Pero ellos no estaban hablando de eso. Estaban hablando del lavamiento ceremonial, que implicaba varias cosas, inclusive, incluyendo lavarse hasta el codo. ¿Ok? Usted podía lavarse 1 hora ahí la mano, pero si no incluía hasta el codo, usted estaba ceremonialmente inmundo. Y lo que comiera también era inmundo, independientemente de la naturaleza de esa comida. ¿Ya? El usted comer eso sin lavarse hasta el codo, lo hacía a usted y a lo que se comiera, inmundo. ¿Qué responde Jesús a esto? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? A mí me fascina ver la respuesta de Jesús cuando querían entramparlo. Casi siempre él respondía con otra pregunta. Casi siempre, y eso debe ayudarnos a entender cómo defender la verdad. A veces somos muy dados a responder directamente, pero Él es nuestro maestro, Él es nuestro modelo. Miren lo interesante. Ellos vienen a Él con la pregunta: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición? Y le dicen cuál es. Jesús, ya que ellos quieren discutir por qué se quebrantan normas, entonces entra en ese marco. Y les dice, en otras palabras: ustedes quieren que discutamos sobre el por qué se quebrantan las normas. Está bien, hablemos de ese tema. ¿Por qué ustedes quebrantan? No la tradición, la ley de Dios. ¿Quieren hablar de quebrantamiento de leyes? Hablemos de quebrantamiento de leyes entonces. ¿Por qué ustedes, dice, por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios? No la tradición, no, el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Varias cosas que él está haciendo aquí. Está devolviéndole la pregunta con el mismo argumento, pero está echándoles abajo las tradiciones, que era la que estaban quebrantando los discípulos. Y que según la mentalidad judía los convertía por eso en inmundos y a lo que se comieran también. De paso, aquí no hay para nada discusión, conversación, diálogo sobre carnes limpias o inmundas. No lo van a encontrar en ningún lugar del texto. ¿Cuál es el argumento de Jesús? Él dice en el 4, porque Dios mandó, ahora les va a explicar cómo están ellos violentando la ley de Dios por la tradición que en otro aspecto están defendiendo. Dice el 4, porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. ¿De qué ley es ese mandamiento? De la ley moral. De los 10 mandamientos, el 5. Honra a tu padre y a tu madre. 5. Pero vosotros decís, es decir, eso es lo que el mandamiento dice, pero vean en lo que lo han cambiado ustedes.
por su tradición. Dice, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended, y viene el texto en estudio, o la frase en estudio. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿Qué hay aquí? Hay varias cosas más que nos ayudarán a entender esta frase última de Jesús, junto con lo que leeremos después de lo que dijo de esa frase. Él les dice, miren, ustedes por su tradición quebrantan la ley de Dios. ¿Cómo? La ley de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero ustedes cambiaron eso con las leyes de sus tradiciones. ¿Cómo? Enseñándole a las personas que los que tienen padres dependientes de ellos deben ver por esos padres, pero, hasta cuando no tengan que usar para esos padres aquello que ustedes hayan ofrecido para el templo. ¿Captan dónde estaba el punto? Es decir, ellos debían ver por sus padres, pero si lo que tenían para ver por sus padres decidían en algún momento darlo al templo, ya no podían usarlo para sus padres y estaban libres de la ley de Dios. La ley de Dios no los condenaba porque lo estaban disponiendo para el templo. Interesante. Y los viejitos que se mueran de hambre. Pero no hay problema con Dios. Usted no está pecando, ustedes no están fallando, porque es al templo que lo están ofreciendo. El dinerito que iban a utilizar para alimentar a sus padres, si lo ofrecen al templo, ya es sagrado. Eso no se puede tocar. ¿Ok? Y entonces el Señor les dice, hipócritas. Y vienen aquí para acusar a mis discípulos de estar violando una tradición sin sentido. Cuando ustedes están violando abierta y directamente la ley de Dios con sus tradiciones inventadas para enriquecerse a sí mismos. Porque el templo era para ellos. Hipócritas. Interesante haber estado ahí y ver el rostro de ellos. Pero, después de eso, después de que les dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿Qué les está diciendo? No es cierto que mis discípulos están inmundos porque no hicieron ese lavamiento que ustedes se inventaron, porque están comiendo sin lavarse en esa forma. No es cierto. Eso no es lo que contamina. Lo que contamina es otras cosas. Doce. El contexto posterior. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Y Jesús les responde, ¿qué problema? Respondiendo, él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiaría al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola.
No está dando ninguna parábola, está hablando directo. Por eso Jesús no le explicó, él no está dando ninguna parábola. Jesús dijo, también vosotros sois sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De qué está hablando ahí? De la violación a la ley de Dios, que era lo que estaban haciendo los que los estaban acusando a ellos. Esos son los que están contaminados, es lo que les está diciendo. Entonces dice en el 20, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer cerdo no. ¿Ah? ¿Qué? ¿No dice así? Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Es que ese es el tema. No hay ningún otro tema allí de carne siquiera, de ningún tipo, ni limpia ni inmunda. Y exactamente lo mismo es lo que encontramos en Marcos 7. Marcos 7, lo mismo. Del 1 en adelante. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Es que no solamente era la forma, sino la cantidad de veces. Todo eso tenía un significado para ellos que se habían inventado. Todo un ritual. Si no lo hacen, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Todo, para todo había 1500 preceptos. De paso, solo para el mandamiento del sábado, de cómo guardarlo, había 613 preceptos, según la Mishnah judía. Solo para el sábado, de los 1500. 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamiento de hombres. De paso, ¿por qué les dijo hipócritas? Porque ellos venían a defender normas, siendo violadores de las normas de Dios. Es un legítimo hipócrita. 8. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. No puedo, no tengo, lo dediqué al templo. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando hacia toda la multitud, les dijo, oíd todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos, oiga
oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. ¿Por qué dice haciendo limpios? Porque ¿cómo los están haciendo ellos? Los fariseos, inmundos. Ellos los declararon inmundos. Jesús tiene que volverlos a declarar limpios. Él no está quitándole inmundicia a ningún alimento declarado por Dios como inmundo. Él está declarando limpios los alimentos que los enemigos de Cristo decían que estaban contaminados, porque no se habían lavado las manos los discípulos. Aquí no hay por ningún lado, busque por donde usted quiera, el tema carnes limpias o inmundas. El 20, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la laxivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ese es el tema. No carnes limpias ni inmundas. ¿Ya? ¿Claros? No lo que entra en la boca contamina al hombre. Lo que Jesús está diciendo es, no es cierto que están inmundos mis discípulos o cualquier otra persona porque no hagan los lavamientos la cantidad de veces y en la forma en la que ustedes les dicen que lo hagan. No es cierto, no están inmundos por eso. Sus alimentos y ellos siguen estando limpios sin sujetarse a esas tradiciones de ustedes. Simple, claro. Otro asunto es que él está hablando antes de la crucifixión, Sí, ¿verdad? Y está hablándole a judíos, que ellos entendían qué alimentos eran limpios y cuáles no. sí. Muy importante el punto. Gracias, hermano Daniel, porque eh, si fuera lo que algunos pretenden que esta porción nos quiere decir, entonces resulta que ahora los animales inmundos, declarados así por Dios como no aptos para comerlos, quedaron limpios entonces antes de la cruz, porque aquí no ha muerto Jesús, está en su ministerio todavía. Entonces, ¿cuándo fue que fueron limpios? ¿En la cruz o cuándo? En ninguno de los dos momentos, porque lo que se limpió en la cruz fue pecadores. Y lo que se limpió aquí fueron los alimentos declarados inmundos por no haberse lavado la mano los discípulos. Así que ni en ninguna de las dos ocasiones. Siguen estando inmundos los animales declarados por Dios inmundos. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? Los que miran este video con total confianza, por favor, si tienen alguna inquietud al respecto o algo que no les quedó claro en esto, con mucho gusto estamos para servirles. Haga su pregunta, que estamos para servirles. Dios les bendiga mucho.